Damos gracias a Dios porque podemos estar juntos para escuchar también la palabra de Dios. Y hoy, bueno, va a compartir la palabra del Señor nuestro hermano Marcos Rojas. Nuestro hermano, todos le conocen, ¿verdad? ¿Hay alguien que no conoce a nuestro hermano Lucas? Todos le conocemos, esposa de nuestra hermana Mariana. Marcos, damos gracias a Dios por tu vida, porque compartes la palabra con nosotros en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Esta colonia particularmente me trae recuerdos porque nosotros vivíamos en aquella casa de techo blanco que está de aquel lado, ¿no? Ahí nació Benjamín, de hecho. Tuvimos un tiempo muy increíble con nuestros hijos pequeños. Esa casa tiene todavía un jardín muy grande. Tenía un pino que yo planté y que ya cortaron, no sé por qué, pero bueno. Ya no es mi casa, ¿no? Entonces, sin embargo, recuerdo mucho el día, y a lo mejor Benjamín también lo recuerda, el día que nosotros, Benjamín era quizás de mis 3 hijos el que más disfrutaba del camino. Y como buen niño se salía, y bueno, buen hijo mío, alucinaba demasiado en el jardín. Y supongo que había muchas cosas ahí dentro de su imaginación, ¿no? El día que dejamos la casa, Benjamín y yo fuimos quizás los últimos que nos fuimos de hijo. Nos cambiamos a la casa donde vivimos, estábamos ya checando lo último, y él y yo nos hincamos ahí en la sala, lloramos. Y agradecimos a Dios por lo que vivimos en esa casa, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque finalmente el Señor es fiel con nosotros, ¿no? Y su presencia es lo que nos mueve hacia una esperanza. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Particularmente, Carlomagno decía que ¿cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza. John Locke decía que la esperanza... Ahora sí. La esperanza de una felicidad eterna e incomprensible en otro mundo es cosa que también lleva consigo el placer constante. John Locke, para quien no lo reconozca, era un filósofo inglés. Y finalmente José Saramago, que yo supongo que conocen algunos, solo la esperanza nada más, se llega a un punto en que no hay nada más que la esperanza y entonces descubrimos que aún lo tenemos todo. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día, te doy gracias por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, porque finalmente en tu presencia tenemos esperanza, Señor. Esa esperanza, Señor, que nos permite ser fieles a ti, Señor, alimentada por tu Espíritu, sostenida por tu Espíritu y gozada, Señor, por la presencia contigo, tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recién hemos cumplido las celebraciones de Navidad, ¿no? La Navidad como tal es una época bonita, es familiar, es festiva. Historias sobre la Navidad hay muchas, de cómo inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial hubo un tiempo en que pausaron la batalla para celebrar la Navidad entre los ejércitos combatientes. ¿Quién no vio Home Alone una vez con el niño que se perdía en la casa y todo eso sale muy bien? Todo eso nos genera ciertas expectativas en la vida, ¿no? La esperanza como tal es una expectativa. Vamos a repasar un poquito Lucas capítulo 2, si me sigue por favor. Lucas capítulo 2, versículo 10. Supongo que este pasaje lo leyeron hace una semana más o menos. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, esto es muy impresionante. No sé quién ha visto un ángel en su vida, pero bueno, voy a probar a hacer algo impresionante. Dice que uno se apareció y después una multitud se apareció, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran las personas protagonistas en esta historia? Unos pastores que estaban ahí en la vigilia de la noche, ¿no? Ahora, ¿a qué se dedicaban ellos? Evidentemente a pastorear ovejas, y las ovejas que se pastoreaban en esa zona servían para la Pascua y para el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces era gente que pensaba que no solamente era un trabajo, sino también era un ministerio, una especie de servicio a Dios como tal.
Entonces, el que los ángeles hayan manifestado a ese grupo de personas era muy significativo. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, llegaron a María y acudieron al niño postrado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Porque había muchas facciones en esa época del judaísmo, ¿no? Lo que hoy conocemos como judaísmo es la confluencia de varias corrientes. Una de ellas, que fue los fariseos, es lo que usted conoce del judaísmo en la actualidad. Sin embargo, antes estaban los ebionitas, estaban los esenios, estaban los fariseos, y había bastantes, ¿no? Ahora, sin embargo, había ciertas cosas importantes o que los unían. Una de ellas era el mesianismo. Ellos tenían la esperanza, el deseo desesperado de que un líder político los rescatara, en este caso, de la servidumbre del Imperio Romano e hiciera de ellos una nación independiente, una nación poderosa, gobernada directamente por ellos, ¿no? Ahora, la mayor parte de los judíos creen o creían en ese momento que el Mesías como tal era esencialmente humano, era un enviado de Dios, pero de alguna forma era humano, ¿no? Ahora, y aquí podemos nosotros definir la esperanza según la Real Academia de la Lengua Española. Dice, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿no? Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿no? Un caso muy práctico. ¿Quién tiene hambre? Todos nosotros, ¿no? Muchos de nosotros nos vinimos sin desayunar. Ahora, y eso que vivimos aquí en Sin embargo, el que usted tenga la certeza de alguna forma o la visión de que va después del culto a comer en un lugar bonito, limpio, agradable con su familia, ¿qué le hace sentir? Pues el hambre pasadera, ¿no? De alguna forma. Usted tiene una esperanza, espera que algo suceda con cierta convicción. En este caso, los judíos tenían una esperanza muy importante en el tema del mesianismo, del Mesías como tal, ¿no? Del rey que iba a venir. Ahora, esa es la razón por la que cuando nuestro Señor Jesús viene, muere, resucita, y los cristianos, los primeros cristianos, ¿qué hacían? Vendían todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de la inminencia del reino. Y por lo tanto los bienes materiales carecían de sentido. ¿Se da cuenta? La esperanza, lo que nosotros esperamos, de alguna forma también condiciona lo que somos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque las creencias de alguna forma van unidas aquí a nuestros valores. Si nosotros creemos o esperamos que el reino de Dios sea inmediato, por lo tanto nuestros valores cambian. Es decir, nuestra vida ya no tiene sentido en un sentido de realización propia. ¿Por qué? Porque esperamos al Mesías, al Rey, de regreso. Y finalmente, ¿qué hacen ellos? Vendían todos y vivían en comunidad. Se escucha un poco hipioso el asunto, pero es cierto, así es. Vivían en una comunidad continua, comían juntos, compartían el pan juntos, hacían todo juntos, todos se ponían en una bolsa de tesoro y se repartían según las necesidades. ¿Es por qué? Por la esperanza de la inminencia del reino. Perdón. 30 años después de la presencia de los ángeles, en una ribera del mar de Galilea, el Señor convocó a unos pescadores con un llamado muy claro. Vamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, los versículos 10 y 11, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, decía. El llamamiento era muy claro. ¿Qué les dijo? Dejen todo y síganme. Y ustedes ya van a dejar de ser pescadores profesionales, van a ser ahora pescadores de hombres. ¿Qué había pasado? Si lo recuerdan, en el contexto anterior de este texto, fue uno de esos momentos Pedro, ¿no? Que todos tenemos en la vida. Va abajo nuestro Señor Jesús caminando por la ribera. Esas personas,
los pescadores habían estado toda la noche, toda la madrugada, más o menos se despertaban como a las 4, a las 6 ya habían pescado algo, pues estas personas no habían pescado nada. Estaban frustrados, estaban más o menos, se supone que eran una especie como de comuna de pescadores y de alguna forma Pedro era el patrón. Los demás muchachos eran los que se dedicaban a remendar, a cazar y todo eso, ¿no? Bueno, Jesús les dice, ¿por qué no echan la red del otro lado? Pedro, ¿qué dijo? Señor, yo soy el pescador, yo soy el profesional, aquí el que manda soy yo sé hacer esto, lo sé hacer, créeme, yo lo sé. Sin embargo, y para que te des cuenta que estás profundamente equivocado, lo voy a hacer. ¿Por qué? Él tenía la esperanza malsana de que Jesús, nuestro Señor, se equivocara. ¿Y qué pasó? Se echaron la red del otro lado y dice que los peces hundían el barco, ¿no? Y no solamente eso, sino que tuvieron que pedir ayuda. Así de abundante fue la pesca. Ahora, hermanos, eso no sucede. Naturalmente no sucede, ¿no? Si no hay peces, no hay peces. Pongas la red donde lo pongas, no va a suceder. Jesús, bajo la orden, le dijo esto y esto sucedió, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Así era Pedro, impulsivo, vivía por sus impulsos, ¿no? Ahora, cuando sucede todo eso y cambian tu marco referencial, ¿qué es lo que haces? Bueno, él dice que lo sigamos, o lo seguimos, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué se van detrás de él? Porque tenían la esperanza de que él fuera el Mesías. ¿Cuántos Mesías había habido antes? O que se habían proclamado como tales? Varios, no era el único. Sin embargo, él simple y sencillamente les dijo algo que de alguna forma tocaba su vida diaria y lo tocó de una manera tan milagrosa que dijeron, pues vamos. Ahora, dice, y cuando trajeron aquí las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos tenían esa esperanza y ellos pensaban que era un rey político. Sin embargo, Jesús nuestro Señor les dio dos cosas, dos afirmaciones acerca de la persona muy importantes. Uno, primero, que él también era divino. Cuando él está hablando de soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino para esto. El Hijo del Hombre vino para esto. Esa expresión Hijo del Hombre es mesiánica. Y además tiene la connotación de que era un ser celestial, por lo tanto divino. Y eso para la mente de un judío era una ruptura. Ellos pensaban esto acerca de Dios, ahora resulta que, bueno, la situación es diferente. Y la persona que está aquí frente a mí no solamente es hombre, también es Dios. Y adicionalmente, su reino tenía connotaciones celestiales y cláusulas espirituales muy claras. Si tú querías pertenecer al reino de Dios, tenías que nacerlo. Tienes que nacerlo. No solamente tenía que haber un linaje detrás de ello, tenía que haber una transformación y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y ese era un punto sin el cual, y es un punto, no puedes pertenecer al reino de Dios. Y eso excluía a quienes, a muchos fariseos, a muchos sacerdotes, a mucha gente religiosa, cuya esperanza estaba basada en quién, en ellos, en lo que ellos hacían, en lo que ellos merecían, en lo que ellos servían a Dios aparentemente. Ahora, 3 años de ministerio estuvieron con él. ¿Y qué vieron? Vieron panes multiplicados. Lo vieron caminando por encima del mar embravecido. Lo vieron calmar tormentas. Lo vieron que sanar leprosos, sanar a una mujer, resucitar a niños, resucitar a un ser vivo o un humano después de 4 días muerto. Eso lo vieron ellos. Yo veo una sola de esas cosas y me desmayo, hermanos, del puro susto. Imagínense, ese era el día a día continuo de ellos, de estas personas junto a Jesús. ¿Qué esperanza tenían ellos? De que fuera el Mesías, de que el reino de Dios fuera real, de que el reino de Dios viniera pronto.
Fíjense qué pasó justo antes de que Jesucristo fuera crucificado. Lucas capítulo 22, versículo 31. Están en la última cena, unas horas después Jesús iba a ser crucificado. Dijo también, Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro, en sus momentos, Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Momentos, Pedro. Interesante es ver lo que dice: Satanás ha pedido a ustedes, a todos ustedes, ¿para qué? Zarandearlos. ¿A quién se lo pidió? Dios. O sea, Satanás no puede tocarte a ti sin el permiso, el consentimiento de Dios. Y eso es muy importante. Lo vemos en Job capítulo 1, versículo 6. De alguna manera, Satanás tiene acceso todavía con lo de Dios. Y dice que fueron los hijos de Dios, Satanás entre ellos. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es un hombre intachable, que es un hombre así. O sea, Dios lo estaba presumiendo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Él no te ama de balde, te ama por todo lo que le has dado, por todas tus bendiciones. De aquí podemos nosotros concluir cuál es el propósito del libro de Job. El propósito del libro de Job no es enseñarnos a sufrir ni nada de eso. El propósito del libro de Job es ese: nosotros amamos a Dios por lo que Dios es o por lo que Dios nos da. Si el Señor, porque sabe todo lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios, pero ¿qué tal si Dios no nos diera de comer? ¿Lo seguiríamos amando? ¿Qué tal si Dios no nos concede esos sueños profesionales que tenemos? ¿Lo seguiríamos amando? ¿Qué tal si Dios no nos provee la pareja que nosotros deseamos? ¿Lo seguiremos amando? ¿Qué tal si Dios nos quita la libertad de congregarnos? ¿Seguiremos amando? ¿Qué tal si Dios nos pone en un tema de persecución? ¿Lo seguiremos amando? ¿Qué tal si Dios nos permite ver el sacrificio de nuestros hijos en pos del Evangelio? ¿Lo seguiríamos amando? ¿Qué tal si el Señor te pone en una situación de enfermedad? ¿Lo seguirías amando? Y así podemos continuar. ¿Por qué amas a Dios? ¿Cuál es la razón real de amar a Dios? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Esperas que Dios te dé todos tus deseos? ¿Esperas que Dios te dé esa familia, esa salud, ese dinero? ¿Cuál es tu esperanza realmente? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué amas de Dios? La esperanza, la fe y el amor van vinculados. El amor produce fe, la fe produce amor, es un fruto del Espíritu. Y la esperanza es la fe en las cuestiones futuras. ¿En qué tienes basada la fe? ¿En qué tienes basado el amor? Ese es el tema interior de todo esto. Ahora, dos implicaciones hay muy importantes en esta implicación, en esta situación que está marcada aquí en Lucas. Uno es que Satanás tiene mucho poder en este mundo, y lo tiene. Él tiene poder ¿para qué? Aún para matarnos. Satanás también pidió la vida de los hijos de Job y Dios se la concedió. ¿Tiene poder para arruinar la salud? Lo tiene. ¿Tiene poder para perseguirnos? Lo tiene. Sin embargo, Él no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y eso nos lleva a una segunda implicación. Solamente hay un ser supremo, uno solo, un poder supremo, y ese poder supremo es ¿de quién? De Dios. Había unos misioneros aquí en Guadalajara que decían, y uno de ellos decía, y tiene toda la razón: nosotros somos indestructibles hasta que Dios lo permita. Usted es indestructible hasta que Dios lo permita. Y esto nos pone en una esfera muy importante. Nuestra vida, nuestros deseos, nuestra esperanza está basada en un ser que es todopoderoso. Es el creador de todo lo que usted ve y aún de aquellas cosas que no puede ver ni entender. Él mantiene cohesionado todo el universo.
Él es el dador de la vida. Finalmente también es el que la quita. Él es el sustentador de todo. Es el ser todopoderoso, el ser más poderoso del universo. Es importante ver que la solicitud de zarandearlos tenía que ver con despojarlos de su fe. ¿A quienes? A los discípulos. Y había razones de Jesús. Y de repente, ¿qué pasó? Jesús fue apresado. El gallo cantó ¿cuántas veces? 2, 3. ¿Cuántas veces negó Pedro? ¿Y qué pasó después? Las miradas se entrelazaron. ¿Cómo se sentía Pedro? Devastado. Dice que salió y lloró amargamente. Pero ¿cuántas veces nosotros no negamos a Dios también? Los presentes, el presente. En esa casa, ahí. Yo fui pastor de iglesia por muchos años. Y en ese periodo nos pasó de todo, hermanos. De todo. Gracias a mi esposa, a mis hijos. Llegó un punto en que Benjamín, el que está atrás, voltea conmigo y dice: papá, ¿por qué nos pasan estas cosas? Así fue una época muy dura. Podíamos haber perdido la casa. Yo terminé operado el corazón. Mi hija luego tuvo también un problema de salud ahí, etcétera, 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 ¿no? Luego a veces la atención también de la iglesia es imposible que no permee a la familia, es imposible. Y también había tensiones entre Diana y yo por lo mismo, ¿no? Es parte del ministerio. ¿Por qué? Porque estás confrontado con la oscuridad, ¿no? Yo jamás había visto o sentido a veces esa opresión tan grande de enfrentar ciertas cosas, ¿no? Pues las tienes que enfrentar. Es parte también del ministerio. Y un día, esta semana yo estaba un poco inquieto, no sé, descontento, ¿por qué no decirlo? También como enojado con la persona de Dios, ¿no? Aquí el que está hablando. Y yo solamente oraba: Señor, mira, no me importa que tengamos tantos problemas. Lo único que quiero saber es que tú estás conmigo. Nada más. Nada más. Y de la casa a la calle pues son 40 metros. Y en esos meses se estaban poniendo el drenaje de esa calle. Ahora usted la ve con concreto, la ve bonita, toda arreglada. Antes no era así, antes era empedrada, terracería y no había drenaje, ¿no? Y el río que se formaba ahí cada vez que llovía era impresionante. Y como la casa tenía el jardín en una onda nada, pues se llenaba de agua, ¿no? Y las cosas altitas estaban quietas, ¿no? Entonces, justo en ese momento, Dios proveyó el drenaje. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tender la línea de ahí hasta allá, ¿no? Pero pues ya ve que a veces los trabajadores no van al ritmo que uno quisiera que fueran, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido, yo supongo que no. Así es. Entonces finalmente pues tardaron un poquito más y había una zanja. Esa semana no estaba diario. Entonces yo finalmente iba a llevar a los niños, a llevar tarde al trabajo o apurado por lo menos. Y yo antes iba al trabajo de traje, todos los días. Entonces estaba en el carro de la compañía, monté a mis 3 hijos y vamos a la escuela, ¿no? ¿Y qué cree que pasó? Caí en la zanja. Caí en la zanja a pocos metros antes de la salida. ¿Y qué hice? Hubo un siervo de Dios, quizás autóctono, lo que usted quiera. ¿Qué hizo? Renegué. Pero no pasaron ni estas cosas, lo único que me faltaba. Le hablé a Jeff, él pasó por los niños y yo ya estaba enojado.
Y miren, hermanos, yo soy de una teología muy conservadora. Calvinista, no soy reformado, pero algo así me identifico con el calvinismo, creo en el milenio, todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es mi forma de teológica. Escucho una voz, y si ustedes se dan cuenta, en mi casa no tiene vecinos, o no tiene casa. ¿Necesitas ayuda? Y mi respuesta fue, por supuesto. ¿Qué clase de declaración es esa? Por supuesto. Y me fui todo enojado. Yo ya más o menos había calculado que necesitaba un brazo de palanca como unos 2 metros para empujar el carro. Me faltaban como 1,5 metros, pero dije, lo voy a resolver de alguna forma. Estaba muy enojado. Salgo al borde de la calle y había 4 personas ahí. Mi jardinero, Javier, que se llama Javier, mi ex jardinero y sus 2 hermanos. Todos estaban así. Llego a la calle y me dicen, un señor vino que te conocía muy bien. Necesitamos ayuda. Me cayó en boca. Entre los 4 yo ni sudé. Entre los 4 sacaron el carro y lo pusieron en la calle. En cosa de 2 minutos. Me dio tiempo todavía para calmarme, pedirle perdón a Dios sin carro, vestirme y ir a la oficina. Porque Cristo está conmigo. Mi única esperanza era esa. Pero ¿cómo me va a mostrar a mi Dios que está conmigo si todo me sale bien? Si todo sale conforme yo planeo, si finalmente el Dios de mi vida soy yo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo Dios? Me despojó de mi seguridad. Me puso en el terreno en donde yo solamente podía confiar en Él. Renegando lo que se quiera, pero. ¿Y qué pasó? Me puso su gloria. ¿Qué hace usted cuando Dios te muestra su gloria? Lo ubica. ¿Quién eres tú? Pedro dice esto en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con un propósito, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, sustentada en que Jesucristo resucitó. Su mayor milagro, volver bajo su propia voluntad de la muerte a la vida, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en esas diversas pruebas está todo lo que usted se puede imaginar. Todo. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Roger Yundaray, el nombre no le voy a decir nada, porque a mí tampoco me lo decía. Fue un muchacho que creció en el estado de Montana, más o menos a los 20. Después llega la Segunda Guerra Mundial y se alista al ejército. Y él era paracaidista, había tenido polio, de alguna forma superó la polio, había quedado con algunas secuelas, pero bueno. Él participó en 2 batallas importantes en Francia, particularmente. Fue condecorado. Y poco antes de regresar ya a Estados Unidos, de concluir su servicio militar, se hizo amigo del capellán de la tropa. ¿Y qué cree? Encuentra, o más bien Dios lo encuentra a él en esa amistad que tiene con el capellán. Él acepta a nuestro Señor Jesucristo y cambia su vida totalmente. Él evidentemente tenía un rancho en su casa, Montana es un estado muy frío. Él era ganadero. ¿Usted qué hace en una circunstancia como esa? Dedicarse a la familia, esperar tener una familia feliz. No, él dice, yo quiero ser misionero.
Llega, hace todos los preparativos y se va de misiones. Conoce a una muchacha que se llama Bárbara, se casan y se van de misioneros. ¿Sí? Se van de misioneros a Perú, particularmente. Estamos hablando más o menos de 1950. En otro lugar del mundo había una muchacha que se llamaba Elizabeth Howard. Muy inteligente la muchacha, muy hábil en idiomas. Ella había nacido en Bélgica de alguna forma y regresa a los Estados Unidos, joven, pues, pequeña. Y ella también tiene un impulso misionero y entra a otro colegio que se llama Wicca. Y ella iba más bien con el sentido de traducir de las lenguas la Biblia. Y conoce a un muchacho que se llama Jim. Y los dos se van de misioneros. ¿A dónde creen? A Perú. Ahora, ellos tenían grandes sueños y esperanzas. Vamos a traducir la Biblia a los idiomas autóctonos, y iban a la iglesia, se iban convertidos y todos los sueños que no hacen. Este muchacho también tenía esperanza, ¿no? Y lo primero que tuvo fue un choque cultural en Perú. Digo, las cosas en Perú se hacían de una forma diferente a como las hacían en Italia. Sin embargo, no fue tanto. Comenzaron los cuatro en dos polos diferentes del ministerio a aprender español y a comenzar a interiorizar hacia las tribus que estaban cerca. Roger fue con los quechuas y de alguna forma con una parte de las tribus quechuas que se acuerda de esos que salen que cuando le cortan la cabeza al muerto reducen su cabeza, pues con ellos. Sin embargo, no pasó mucho. No pasó mucho, realmente. Él estaba desesperado, había ciertas costumbres. Ellos, por ejemplo, cuando tenían hijos gemelos, uno lo mandaban a la selva para que murieran. Entonces, él convenció a uno de esos señores a que no lo hiciera y a la semana lo mató la tribu. Entonces, para Roger, este fue un tema devastador. Digo, yo no sigo para ser misionero. Digo, pasó eso. No sigo para ese trabajo. Y ya había hecho su carta de renuncia y él comenzó a relacionarse con otra misión que estaba también en Perú, y ellos tenían un avión y ellos querían alcanzar a una tribu que les decíamos autas, aunque es despectivo, que se llaman Guaranis, bueno, casos. Entonces lo convenció para que se fuera con ellos. Ya justo una semana de irse a los Estados Unidos. Pues bueno, vamos. Su esposa Bárbara, él y su hija fueron. Y ahí conocieron a Elizabeth y a Jim Elliot, estos dos muchachos que habían ido por otra situación a Perú y que se casaron en Perú, tenían una hija. Entonces comenzaron a planear ya el tema de cómo contactar a esta tribu. Y evidentemente tú tienes esperanzas, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza? Los vamos a contactar, el Señor va a ir trabajando y vamos a generar una iglesia. Tuvieron un primer contacto, no les fue tan mal. Un segundo contacto, pensaban que todo iba muy bien. Tercer contacto, fueron todos los hombres, incluyendo Roger, Jim. A los 5 lo mataron. Otro misionero que estaba relacionado con ellos no escuchaba nada, ¿verdad? Era común que pasaran varios días. ¿Qué pasa? Van, los buscan y los ven muertos todavía, tirados en la playa de la muertos. ¿Usted como ayuda qué hace? Que se condene. ¿Usted qué hace? Tiene hijos pequeños. Si su esperanza está basada en el reino de los cielos, ¿qué harían? Pues dos de ellas regresaron a vivir por una circunstancia con la tribu. Sí, la tribu que asesinó a su hermano y a su esposo. ¿Y qué pasó? Estuvieron 2 años viviendo con ellos. Se convirtieron en algunos de cristianos. Hoy hay una iglesia. Hay varias iglesias en esa zona.
Una de las imágenes más fuertes que yo vi en ese periodo, después los hijos de otros misioneros comenzaron a frecuentar la tribu y se hicieron amigos. Ver cómo uno de los que asesinó a los muchachos, los misioneros, que después se hizo anciano en la iglesia, bautizó a los niños. ¿Qué fe puede producir esto? ¿Qué amor puede producir esto? ¿Se da cuenta? Esa es nuestra esperanza. Y el reino de los cielos puede implicar mucho para nosotros. Es parte del contrato. Pero la esperanza es muy grande. Y cualquier precio que nosotros paguemos en esta tierra vale la pena. Finalmente, quiero citar lo siguiente, dice: el amor no conoce límites a lo que puede soportar, a su confianza y a su esperanza. Puede soportarlo todo. Es lo único que resta cuando no hay nada. El miserable. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por la esperanza inmarcesible que tenemos, incontaminada, indestructible que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque suceden cosas que no entendemos, pero tenemos la profunda confianza en que tu presencia nos va a guiar a través del valle de muerte y de sombra, porque tú estás ahí. Señor, te damos gracias por el reino de los cielos, porque es fabuloso, y es el reino de los cielos porque tú estás ahí. Y te damos gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús.